Y le pido, Claudia, porfa, avísame si dice que se está grabando ya la clase. Sí, sí, dice. Ok. Voy a darle aquí en presentación. Vayan anotando el objetivo. El día de hoy vamos a trabajar con una nueva unidad que es la unidad de condensadores. Entonces, el objetivo de hoy va a ser comprender el funcionamiento de los condensadores y lo vamos a aplicar en la resolución de ejercicios, pero a través de circuitos eléctricos. Esto es muy parecido a lo que trabajamos cuando vimos resistencia. La modalidad de resolver este tipo de ejercicio o los pasos para resolver este tipo de ejercicios son exactamente los mismos, solamente teniendo en cuenta algunas características principales de lo que son los condensadores. No sé si lograron copiar el objetivo porque se me avanzó. Aquí está el objetivo. ¿Lograron copiarlo, mis niños? Igual, si quieren, pueden también, o sea, no sé si hay tanto ruido en su casa que tienen que silenciar el micrófono. Si es así, silenciado. Si sienten que no hay tanto ruido, pueden dejar el micrófono abierto para que sea más fácil la respuesta, o sea, más rápida la respuesta a la hora de conversar. Hola Martina, bienvenida, ¿cómo estás, mi niña? Hola, Miss. Feliz tarde. Bien, gracias a Dios. Feliz tarde. Mira, no sé si lograste escuchar que íbamos a trabajar con este objetivo el día de hoy. Te doy un minutito para que lo copies. O no sé si ya si revisaron la guía, la presentación previa. Entonces vamos a trabajar con condensadores, específicamente comprender el funcionamiento de ellos y aplicarlos en la resolución de ejercicios a través de circuito. ¿Puedo avanzar? Hola, Pasita. Pase quedó pegada. Ok. Avanzo entonces. Dijimos que vamos a trabajar con los condensadores. Los condensadores también son conocidos o llamados capacitores, o también se puede decir que los condensadores tienen capacitancia. Y esto se va a denominar con la letra C mayúscula. ¿Qué va a ser un condensador? Esto dentro de los circuitos son elementos pasivos. ¿Qué significa que sea un elemento pasivo? Que no va a intervenir o no controla la corriente que pueda pasar por el circuito, ¿sí? Entonces, esto va a tener un funcionamiento más que todo como dentro del circuito eléctrico, como función, o la función de ella va a ser almacenar cargas o almacenar energía. Va a servir como un botecito donde yo voy a ir guardando las carguitas que después en un futuro la voy a utilizar en otros circuitos, ¿sí? Entonces, como para ir guardando energía en un dispositivo. En el circuito eléctrico, me avisan si voy muy rápido y necesitan tomar algún tipo de apunte, me hacen seña y yo le bajo las revoluciones. En el circuito eléctrico va a haber un símbolo que me va a representar estos condensadores. ¿Se acuerdan que en la resistencia cómo lo simbolizábamos? ¿Cómo sabíamos que estábamos utilizando una resistencia, Martina? ¿Cómo era el símbolo de la resistencia dentro del circuito eléctrico? ¿Lo recuerdan? ¿O alguien, no sé, Claudia? ¿Katy? Como con unas rayitas así. Como con unas rayitas así. Muy bien, como un zigzag, ¿sí? Algo. Entonces, así como esa resistencia tenían unas rayitas así, el condensador en el circuito eléctrico va a estar simbolizado por dos líneas paralelas, y esto que tiene en sus extremos significa que es la parte del cable conductor. También puede ser simbolizado con este símbolo que tenemos acá en el lado derecho, pero el más común son las dos líneas paralelas. Entonces allí es donde yo voy a identificar entonces que estoy trabajando con un condensador. Hago una pausa para que tomen sus apuntes. ¿Quién? Yo soy La Paz. Hola, preciosa. ¿Recién partió? Hola, ¿recién partió? Sí, o sea, hablamos de lo que es los condensadores,
que también eran conocidos como capacitores y que se simbolizaba con la letra C mayúscula, que estos eran elementos pasivos. ¿Qué significa que eran elementos pasivos? Que no controlaban la corriente que pasa por un circuito. Y que la función de estos condensadores en el circuito era almacenar la energía. ¿Y cómo yo iba a identificar esos condensadores? A través de estos símbolos que tenemos aquí. Es lo que hemos conversado hasta los momentos. Ya, gracias. Ok, me avisan para ir avanzando. Ok, estos condensadores tienen una unidad de medida y tiene como nombre faradio y lo vamos a simbolizar con la letra F mayúscula. Esta unidad de medida que va a ser para identificar entonces los capacitadores. Si se dan cuenta, acá tenemos un condensador que pueden conseguir en la vida diaria. Y este condensador te va indicando de una vez cuánto es la capacitancia que tiene, ¿sí? Es decir, cuánto es la capacidad de almacenar. Para este capacitador podemos ver que serían 22 microfaradios. ¿Qué significa esto, mis niñas? Que el valor de los condensadores o la capacitancia de los condensadores es constante. Significa que él no me va a poder almacenar más de los 22 microfaradios que me están indicando. Entonces, la capacitancia va a depender de las construcciones o las características de este condensador. Por otro lado, también me está indicando que la estructura de este condensador está hecho para aceptar una diferencia de potencial de 400 voltios. Entonces, importante que usted mencione o que usted anote que el valor de la capacitancia en un dispositivo es constante. Este no va a variar. Entonces, también depende eso de la construcción del dispositivo. ¿Hay alguna duda hasta los momentos? Yo, Cuéntame. es que no entiendo, onda, ¿los condensadores son los capacitores? Es lo mismo, condensadores, sinónimo de capacitores, sinónimo de capacitancia, que es lo que logra, la capacitancia es la cantidad de energía que logra administrar este condensador. Entonces, si te hablo de capacitores, te estoy hablando de condensadores. Si te digo capacitancia, significa la cantidad de energía que me puede administrar o me puede almacenar este dispositivo. ¿Ya? Gracias, Miss. Ok. ¿Hay algún tipo de duda, otra duda? Paz, Carla, ¿vamos bien? Martina, ¿un ok? Ok. Entonces, siguiendo con las características de estos condensadores, vamos a ir viendo cómo es la construcción de ellos o cómo están formados. Estos van a estar formados por dos placas. Estas placas son paralelas, como la podemos ver acá, en el símbolo de condensadores, pero tiene una característica importante, mis niñas, que estas placas que ustedes ven representadas en línea van a tener la misma cantidad de carga, pero con la diferencia que va a tener una de signo positivo y la otra se va a cargar de signo negativo. ¿Sí? Repito, un condensador está formada por dos placas, pero estas dos placas van a tener la misma cantidad de cargas, con la única diferencia que uno va a ser positiva y en un lado va a ser negativo. Es decir, como que se polarizan entonces las cargas en este dispositivo. ¿Bien? ¿Dudas?
Sigo entonces. Obviamente esto está dentro de un circuito, ¿cierto? Si está dentro de un circuito, está expuesto a una diferencia de potencial. Te pregunto, Martina, ¿me escuchas? ¿Sí? Marti. Pregunto, ¿la diferencia de potencial quién me la da? En un circuito eléctrico. ¿Quién me genera la diferencia de potencial o el voltaje? ¿Alguien tiene la información a la mano para que ayude a Martina? Cuando teníamos el circuito... Ajá, cuéntame. Ay, casi. El potencial eléctrico entre dos puntos, no sé. La diferencia de potencial. Cuando yo lo coloco en un circuito, ¿quién es el encargado de dar esta cantidad de voltaje? ¿No? ¿La carga? No sé. ¿Te acuerdas cuando teníamos, o se acuerdan cuando teníamos en resistencia, ¿sí? Teníamos un circuito. Y ese circuito tenía un voltaje, que obviamente después se convierte en diferencia de potencial. ¿De dónde sacábamos el valor del voltaje en el circuito o en la gráfica? Cualquiera, cuénteme. Chiquillas, no me dejen sola. Pero así como, ¿con qué fórmula lo sacábamos? No, ¿con qué fórmula no? ¿Qué dispositivo me da la diferencia de potencial? ¿Quién le da energía a un circuito? ¿Quién alimenta un circuito? No entiendo qué está preguntando. ¿Como una batería? ¿Una batería? Muy bien, eso. ¿Qué alimenta un circuito? ¿Qué me da la diferencia de potencial? La batería. Entonces, si teníamos una diferencia de potencial generada por una batería, a su vez me iba a generar una corriente. Y al tener estos términos, me va a dar entonces que tengo un campo eléctrico. Si yo dibujaba un campo eléctrico, como lo hicimos en unas líneas en clases anteriores, ¿desde dónde a dónde se dibujaba este campo eléctrico? ¿Desde dónde salía y hasta dónde llegaba? El campo eléctrico, ¿sí? Era el movimiento de un polo a otro, o de una carga a otra, ¿cierto? ¿De dónde a dónde se movía este campo eléctrico? No me asusten. El campo eléctrico va desde el positivo al negativo. Del positivo al negativo es la dirección del campo eléctrico. Y en condensadores no es distinto. Va a ir desde la placa positiva hasta la placa negativa siempre. Entonces es importante que usted conozca esto porque si en la evaluación yo le pregunto cuál es la dirección del campo eléctrico en un dispositivo o en un condensador, entonces usted tiene que saber que eso va de positivo a negativo. Y esto también lo habíamos visto cuando vimos campo eléctrico en las unidades anteriores. Entonces no podemos ir olvidándonos porque esto de una u otra forma se va alimentando. Entonces, como dijimos, para que existe un campo eléctrico, debe estar acompañado por una fuente de poder o una diferencia de potencial que me lo da la batería. Entonces, ¿cómo sucede esto para almacenar las cargas? Este dispositivo es conectado a una batería o una fuente de poder que me da la diferencia de potencial, que tenemos aquí el símbolo acá abajo, y va a llegar un momento en donde va a cargar o se va a cargar y tú lo desconectas y va a quedar ese dispositivo funcionando entonces cuando lo conectes, por ejemplo, con una resistencia u otro dispositivo para pasarle la corriente que él estuvo cargando hasta que agote su almacenamiento. Entonces, para cargar
un condensador es necesario conectarlo a una fuente de voltaje o a una diferencia de potencial. Entonces, ¿cómo calculo yo cuánto es la capacidad de un condensador? Por ejemplo, si no tengo el dispositivo y él está allí marcadito, diciendo cuánto es la capacitancia, ¿cómo lo calculo yo? Si conozco la carga a la cual está sometido ese capacitador, o cuál es la carga que almacenó, y lo divido entre el voltaje que fue sometido, entonces allí yo puedo tener la capacitancia de ese condensador. Repito, esta fórmula la voy a utilizar cuando me pidan cuál es la capacitancia de un condensador en específico que fue sometido a una diferencia de potencial y a su vez almacenó una cantidad de carga. Ahora, dentro del dispositivo de condensador, vamos a tener, si se dan cuenta acá en el medio, un espacio, ¿sí? Ese espacio, hay dispositivos que está compuesto por aire, pero hay otros dispositivos que colocan dentro del condensador un material dieléctrico. No pueden olvidar esto, un material dieléctrico. ¿Qué significa esto? Esto es un material aislante que se coloca dentro de los condensadores. Y cuando el condensador tenga esta estructura, entonces para calcular su capacitancia vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿sí? Donde esta A es el área de las placas, sabemos que las placas tienen las mismas características. Esta D es la distancia que separa una placa de otra, y esta E que tenemos acá es una constante, que es la constante dieléctrica y va a depender del material que tenga dentro de él, ¿sí? Entonces, eso es algo que me lo van a indicar en el ejercicio. Dígame. ¿Esta fórmula para qué era? No, Ok. ¿en qué situación? Esta fórmula es cuando me indiquen que el condensador tiene dentro de sus placas, o entre sus placas, mejor dicho, un material dieléctrico. Repito, esta fórmula la vamos a usar cuando me indiquen que el condensador tiene entre sus placas un material dieléctrico. ¿Qué es un material dieléctrico? Un material aislante. Y esta E, que vemos en la fórmula, va a depender entonces de ese material. Es decir, que dependiendo del material, esta E ya tiene un valor constante en una tablita que yo más adelante, o cuando corresponda hacer ejercicios de ellos, se los voy a ir indicando, ¿sí? ¿Dudas, mis niñas, con respecto a las fórmulas? ¿El A es área? El A, ya voy, el A es la área de las placas, ¿sí? Obviamente son placas que tienen las mismas características, entonces al calcular el área de una, ya tengo el área de la otra. Entonces, esta D va a ser la distancia que separa una placa de la otra, y ya dijimos que esta E es una constante dieléctrica que depende del material que esté compuesto el condensador, o me diga que tenga el condensador entre sus placas. ¿Dudas, amores? Miss, pero por ejemplo, en el área se supone que las dos placas son iguales. Sí, te van a decir, por ejemplo, un condensador de una placa circular de radio tal. Entonces ya al tener el radio, tú por allí entonces buscas cómo calcular el área de un círculo para que tengas entonces el valor de esta A. Pero como son dos placas, ¿se ocupa el área de las dos placas o El solamente área, una? no, el área de una. Ah, ya. El área total de la placa. ¿Otra duda, mis niñas? Carlita, ¿tomaste algo? ¿Pasaste el almuerzo con agüita bien? Se quedó pegada Carla. ¿Puedo avanzar, chiquilla?
Voy avanzando entonces. Vamos a ver cómo aplicamos parte de esto en un ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Cuando quiera aparecer el ejercicio. No me quiere aparecer. Ya va que se me quedó pegado en mi computadora. Ok. El ejercicio dice lo siguiente. ¿Cuál es la carga sobre cada placa de un condensador de 0,04 microfaradio si la diferencia de potencial entre sus bordes es 240 voltios? Tenemos dos fórmulas. ¿Cuáles de las dos fórmulas vamos a utilizar, mis niñas? Le di dos fórmulas. ¿Cuál de las dos? La primera es la que ocupa carga y voltaje. La primera, porque obviamente como dato me dan, si estamos hablando de microfaradio, automáticamente yo sé que esa es la capacitancia. Y por otro lado me dan la diferencia de potencial, que sabemos que se simboliza con la letra B, que serían 240. Y me piden el valor de la carga. Y la única fórmula que nosotros hemos dado que relaciona estos dos términos es la de capacitancia igual a carga entre la diferencia de potencial. Hacemos el despeje y me indican cuánto les dio, mis niñas. Cuéntame. En la de la carga, no, lo del condensador es 0,04 microfarad. ¿Qué es micro? ¿Cómo se simboliza micro? Por 10 elevado a menos 6. Muy bien. ¿Así? Excelente. Ah, ya. Y me avisan cuánto les da. ¿Tienen el resultado ya? Ok, le doy 2 minutitos más. ¿Mi da feo? ¿Cómo? ¿Da feíto? No sé qué feito para ti. ¿Cuánto te da? 9,6 por 10 a la menos 6. Me dio lo mismo. ¿Paz? ¿Cuánto les dio? 9,6 por día a la menos 6. Así a mí igual. Ok, vamos a ver entonces. Me imagino yo que teníamos que despejar entonces la carga, es decir, esta diferencia potencial pasa por el otro lado a multiplicar y me quedaba la fórmula de la siguiente forma, ¿sí? Capacitancia por la diferencia de potencial. Y si sustituíamos los valores y hacíamos la multiplicación, entonces la carga nos iba a dar 9,6 por 10 a la menos 6, que también lo podía expresar 9,6 microcoulomb. Entonces, de cualquiera de las dos formas lo podíamos expresar. Muy bien por acá, ya veo entonces que quedó bien claro. Cuando veíamos entonces también en unidades anteriores, resistencia, estas resistencias estaban conectadas o tenían ciertos tipos de conexiones, ¿cierto? ¿Alguien recuerda cuáles eran esas conexiones? ¿Cómo se podían conectar las resistencias? En serie, en paralelo. Muy bien. Entonces, en condensadores sucede lo mismo. Los condensadores los vamos a poder conectar tanto en serie como en paralelo. Sabemos que en serie iba a estar dado por la unión de los dispositivos, es decir, de los condensadores con el mismo cable conductor, ¿sí? Y
igualmente, como trabajábamos la resistencia, este tipo de conexiones tienen ciertas características, mi niña. ¿Qué significa? Que dentro de él, para calcular el voltaje total, este iba a ser igual a sumar el voltaje que se generaba en cada uno de los condensadores, ¿sí? Entonces, la suma de cada uno de los voltajes en los condensadores me iba a dar entonces lo que es el voltaje total en serie. Por otro lado, si me piden calcular la capacitancia total de este circuito, yo lo iba a calcular con el inverso de las capacitancias de cada uno de los condensadores. Y por último, si me piden calcular la carga total, al tenerla yo entonces puedo decir cuánto es el valor de la carga en el condensador 1, cuánto es el valor de la carga en el condensador 2 y cuánto es el valor de la carga en el condensador 3, porque cuando estén en serie, las cargas van a ser constantes o van a ser iguales. ¿Dudas hasta los momentos, chiquillas? No hay. Ahora, pasamos a la conexión en paralelo. En paralelo sabemos que para que exista una estructura de un circuito en paralelo, esta tiene divisiones en los cables conductores, como lo pueden ver acá en la gráfica. Y dentro de estos circuitos, cuando estén conectados en paralelo los condensadores, los voltajes van a ser iguales, es decir, el voltaje total va a ser igual al voltaje del condensador 1 y va a ser igual al voltaje del condensador 2 y del condensador 3. ¿Bien? ¿Qué sucede con la capacitancia? La capacitancia la vamos a calcular sumando la capacitancia total o la capacitancia equivalente, sumando la capacitancia de cada uno de los circuitos, de los condensadores. Es decir, al sumar el condensador 1 más el condensador 2 más el condensador 3, ya tengo entonces la capacitancia total de ese circuito. Y el último, que es la carga total en paralelo va a ser la suma de las cargas de cada uno de los condensadores que componga entonces el circuito. ¿Dudas, mis niñas, hasta los momentos? No hay dudas. Voy a dar 2 minutitos para que terminen de copiar las que están tomando los apuntes. Y pregunto, ¿qué sucede si yo uno entonces en un circuito condensadores tanto en serie como en paralelo? ¿Cómo se llamaría el circuito? ¿Mixto? Mixto. Muy bien, entonces cuando yo tengo dentro de un circuito tantas conexiones como en serie como en paralelo, entonces allí estamos hablando que el circuito es un circuito mixto y se va a resolver siempre partiendo desde el lado opuesto de la batería. Sabemos que este es el símbolo de la batería que tenemos aquí abajo. Una línea más larga y una más chiquitita, ¿sí? Entonces, cuando tengamos el circuito, lo recomendable siempre es partir por el lado opuesto y otra de las características, empezar por los subgrupos, por los grupitos que tenga ese circuito hasta convertirlo en uno solo. Que esa es nuestra función en los ejercicios. Que de estos 6 condensadores o 5 condensadores me quede uno solo, que es el que vamos a llamar capacitancia equivalente o capacitancia total. ¿Vamos claros hasta los momentos? ¿Sí? Chicas, el Zoom que yo tengo es un Zoom básico y saben que eso permite nada más grabar 40 minutos. Y me está indicando que me quedan 7 minutitos. Me queda nada más es hacer o aplicar esto en un ejercicio. Entonces, para que no me quede la explicación a media, hacemos un break, es decir, nos desconectamos de esta sesión, nos volvemos a conectar con la misma y continuamos entonces con la segunda parte de la clase. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Hay alguna que esté tomando algún apunte? No. Entonces, mira, Claudia se fue.
Sí, Claudia no está. Yo creo que es por su internet, porque cada rato como que entraba y salía. Ah, ya. Entonces, menos mal que la clase igual va a estar grabada. Entonces, hacemos eso. Voy a dejar acá de grabar.